Hoy vamos con la ayuda de Dios, vamos a terminar el segundo libro de Samuel. Vamos a estar en segunda de Samuel, capítulo 23 y capítulo 24. ¿Sale? Antes de comenzar, me gustaría hacer un breve, no es aclaración, un breve comentario acerca de algo que lo voy a volver a repetir el domingo. Quiero que podamos, o bueno, más bien que puedan entender, hermanos, que gracias a Dios uno de los beneficios de la predicación expositiva y del sistema que tenemos de ir como verso a verso y capítulo a capítulo, es que nos ayuda a evitar en lo mayor posible a como preparar temas dirigidos hacia las personas. Es decir, que si hoy estamos viendo el 23, no es porque diga, pues le voy a decir como que esto para el tal hermano. Es como imposible, bueno, siempre se puede, pero lo dificulta más. El asunto, a lo que quiero ir, es que estaba reflexionando con Dios acerca de esta horrible tendencia que a veces que no ayuda en nada de la sociedad actual. Es, ¿cómo se llama? Esa falsa empatía, ¿no? O esa falsa tolerancia de querer como no ofender a nadie. Pero la palabra fue diseñada para incomodarnos. Es decir, que yo tengo el compromiso con Dios de tomar la escritura y exponerla tal y como viene, aunque los temas puedan ser difíciles de asimilar para algunos de nosotros. Y quiero reafirmarles ese compromiso que tengo con Dios y con ustedes, de que lo que venga, eso es lo que vamos a ver. Puede ser, y muchas veces me ha pasado, y eso es bien incómodo, que de repente tengo la plática con alguien y justo ese día vamos a ver o el siguiente algo similar. Y quiero volver a recordarles, o sea, no es por eso, es simplemente el tema que Dios quiere traer, ¿sale? Pero yo sí quiero recordarles, o sea, tengo ese compromiso con ustedes y con Dios, de hablar exactamente lo que viene en el capítulo, ¿sale? Y a lo mejor estarán pensando, si está diciendo esto es porque va a aventar pedradas. No, no es por eso, es simplemente como, o sea, es algo que Dios me recordó en este tiempo, porque uno de los versículos centrales que a mí me dio a mí como cuando me llamó es, en Jeremías habla, o sea, yo te llamé y vas a decir exactamente lo que yo te diga y vas a ir a donde yo te mande. Y si no, te voy a avergonzar. Entonces, yo tengo ese compromiso delante de Dios con ustedes y con Él, ¿sale? Ahora sí, vamos a segunda de Samuel capítulo 23. Estaba leyendo acerca del efecto inhibidor que tiene el alcohol en las personas y cómo, no sé, a lo mejor habrán visto videos o lo habrán experimentado en algún momento, que hay diferentes tipos de borrachos, ¿no? Los como muy alegres, los que se duermen, los que se ponen agresivos y de todo, ¿no? Y muchas veces llegamos a escuchar esa frase, mira lo que me hizo hacer el alcohol. Y es que realmente no es que te hizo hacer eso, es que quitó ese efecto inhibidor, más bien, trajo este efecto en el que esa barrera o ese como filtro social como fue eliminado, hiciste exactamente lo que eres. O sea, realmente te presentaste como tú eres. No te transformó, te presentó como eres, ¿no? Y hemos escuchado esta frase, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, lo que este versículo describe es que lo que nosotros producimos es realmente lo que somos. No podemos decir, mis frutos son estos, pero yo soy otra cosa. No, nos hace evidente quiénes somos a través de nuestros frutos. Aunque este domingo estábamos viendo a Pedro. Y Pedro tiene frutos ¿de quién? Como de un no creyente, ¿no? Que niega a Satanás, que niega a Jesucristo, que blasfema y que dice cosas, yo no lo conozco. Y aún así, vemos, y es donde no tenemos que perder la clave, que él llora amargamente. Entonces, también y quiero que podamos pensar, ¿qué es lo que sucede con el pecado muchas veces? Que pecamos y justo cuando terminamos de pecar, decimos, ay no, ¿qué hice? Pero el asunto no es que hayamos reflexionado. ¿Saben cuál es el asunto? Y hoy vamos a estar hablando de esto. El asunto no es que, y si lo has experimentado, que después de pecar dices, chin, ¿qué hice? No es que hayas reflexionado tanto, sino que tu corazón experimentó
que aún en eso que hiciste no hay satisfacción. Y te quiere recordar que no es lo que estabas buscando. Entonces vemos a un Pedro llorando. No quiero decir que no se haya arrepentido. Vemos al mismo tiempo frutos como de alguien que no era creyente, pero nosotros vemos a Cristo diciéndole, Pedro, voy delante de ti. Diciendo, no te he desechado. Yo sigo tratando contigo. Yo sigo trabajando contigo. Y Pedro pudo haber dicho, bueno, ¿y así? Sí, así. Porque ese así, Pedro, no es algo nuevo que yo me estoy descubriendo que tú eras así. Yo ya te lo había dicho, yo ya sabía cómo eras. Y eso es algo que tenemos que entender porque hoy vamos a ver a los valientes de David, vamos a ver a David con muchas obras, muchas cosas bonitas, algunas horribles, que van a evidenciar frutos. Ahora, considera también esto porque estuvimos hablando el domingo. Cuando nosotros encontramos pruebas o tentaciones, hemos tratado de hacer esta diferencia que Satanás tienta y que Dios prueba, y que el propósito de Dios es revelar nuestro corazón y ayudarnos a crecer, y el asunto de Satanás es destruirnos, ¿no? Y muchas veces pensamos también que así como Pedro o como los borrachos, que las pruebas nos hacen ser algo, pero no. Lo que produce la prueba es exponer nuestro corazón, quiénes somos. Y cuando somos probados, nos damos cuenta nosotros, no Dios, de quiénes somos realmente. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra vida? Posiblemente le hayas dicho a alguien, ay, mira lo que me hiciste hacer. No es cierto, no te hicieron hacer eso. Eso eres. Simplemente fue evidente a tus ojos y a lo de los demás quién eres. Y cuando nosotros vemos la cruz, que para Satanás era intentar frenar el plan de Cristo tontamente, pero para Dios era su propósito, la cruz describió, sabemos, estuvimos hablando de la resurrección, de nuestra salvación, pero la cruz hizo evidente los frutos de nuestro Cristo. Estando ahí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amor ágape, completamente sacrificial. Vimos a un Pedro cortando orejas y Jesucristo diciendo al que espada. O sea, vemos los frutos de todo eso que enseñó expuestos en su vida. Y vemos, Padre, si puedes hacer pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hagas tu voluntad, un fruto de obediencia. Y si recuerdan esta profecía de Isaías, pondré en él espíritu y nos menciona los 7 espíritus, o sea, no que 7 espíritus diferentes se van a ver en Cristo, sino lo completo del espíritu en el actor de Cristo. Y vemos todo reflejado en Cristo, en sus frutos. Entonces, mantengan esa idea mientras estamos leyendo. Dice versículo 23, estas son las palabras postreras de David, no las últimas que dijo, pero de las últimas que tenemos registrados, ¿no? O de estos últimos como cosas que escribió. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, él, el ungido del Dios de Jacob. ¿Quién? Pues él, David. El dulce cantor de Israel. ¿Quién? David. Y dice, ahí se está echando muchas flores, ¿no? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, lo cual también era cierto. Y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y entonces esto es lo que describe. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Vamos a volver a leer. Dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y aquí vamos a un contraste. No es así mi casa para con Dios. David, o Dios hablando a través de David, nos describe que así se ve un gobierno justo. Y David dice, este no soy yo. Este no soy yo. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Y obviamente no lo estamos tomando como una justificación, ni un medio para poder perseverar en pecado. Pero este capítulo inicia diciendo el ungido del Dios de Jacob, el que fue levantado en alto, el que fue puesto, que no gobernó con justicia. Dios sabe quiénes somos. Y cuando nos llamó, sabía qué íbamos a hacer. Esto es algo que a ti y a mí nos debe de
de recordar lo que estábamos viendo el domingo y nuevamente el asunto que nos presenta Romanos. Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Uno de los asuntos que produce mucho, o más bien uno de los asuntos que Satanás utiliza constantemente, es la condenación del creyente. Hacerlo sentir destituido de la gloria de Dios. Pero si Dios nos ha justificado, ¿quién puede condenar? Ahora, al mismo tiempo, recuerden, empezamos hablando de frutos. Y podemos decir, bueno, ¿pero qué de mis frutos? No se parecen a lo que Dios está pidiendo. Y aquí David conocía el estándar, pero él reconoce, no soy yo esto. Queridos hermanos, es un conflicto enorme en nuestros corazones. Porque como muchos, conocemos qué es lo que Dios requiere de nosotros. Pero los momentos difíciles, la prueba, revela nuestra gran insuficiencia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esto? Cuando viene la prueba a nuestra vida, cuando vienen las circunstancias difíciles, los momentos adversos, lo que Dios quiere no es hacernos sentir peor o decirnos, estás descalificado, ya lo perdiste todo conmigo. Quiere recordarnos la necesidad que tenemos de Él, la necesidad de Cristo. Esos momentos, como el que atravesó Pedro, como el que vamos a leer que va a atravesar David, nos recuerda de la necesidad que tenemos de Él. Y hermanos, nunca se nos olvide esto. El cristianismo se trata de Él, de que nosotros necesitamos de Él, no que Él necesitó de nosotros. Y las pruebas que nosotros, los momentos de dificultad que somos atravesados, no son Dios diciéndonos, ándale, para que veas la basura que eres. No, es diciendo, yo puedo cambiarte, pero me necesitas. Es un recordatorio de que el momento en el que estemos listos no va a ser aquí, va a ser en su presencia. No es pues todos pecan, sigue pecando. No es eso. Es un recordatorio de, te saqué de ahí, yo no quiero que permanezcas ahí. Pero tenemos que recordar que muchas veces nuestros frutos van a ser cuando caminamos con el Señor hermosos y los vamos a ver y vamos a disfrutar, pero encontraremos frutos o cosas en nuestra vida que no reconocemos y que siguen siendo frutos de nuestra negligencia como creyentes de caminar cercanos a Él. Déjenme continuar leyendo. Dice, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Y esto nos presenta algo que es su gracia. Él hizo un pacto conmigo. No es lo que yo pude hacer por Él. No es ni siquiera que oré bonito. Es un pacto. Y queridos hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que saber, los que estamos aquí. Si verdaderamente hemos sido salvos, y es más, aunque nosotros o hubiera alguien aquí que no ha hecho una decisión, puedes confiar en que lo que Él prometió lo va a cumplir. Y que Él prometió que a través de su cruz podía darte salvación. Que a través de su pacto podía borrar toda el acta de decretos que había en tu contra. Porque Él cumple. Entonces David dice, yo no he llegado a este modelo, pero Él ha hecho un pacto perpetuo conmigo. Ordenado en todas las cosas y seré guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Esto te pido que por favor puedas llegar y volver a leerlo y analizarlo con mucho detenimiento. Porque es algo que nosotros vemos que Pablo vuelve a retomar. Ese asunto de lo que quiero hacer no lo estoy haciendo, por lo menos no como me gustaría, pero prosigo a la meta, dejando aquello que queda atrás y poniendo mis ojos en el autor y consumador de la fe. Y muchas veces nos vamos a encontrar en esa como crisis diciendo, Dios, es que, ¿por qué estoy todavía aquí? O esto no es lo que quiero hacer, quiero agradarte. Y Cristo se los decía a los discípulos, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tú y yo necesitamos entender que esa es la batalla con la que nosotros vamos a enfrentarnos como creyentes, por lo menos el resto de nuestra vida, o hasta que Cristo vuelva. Eso es con lo que tú vas y yo a batallar. Pero necesitamos como creyentes sabernos justificados, pero también capacitados en Él para sobreponernos a esas luchas. Y eso es algo sumamente importante. David lo entendía.
Y aquí no está culpando a Dios diciendo, yo sigo siendo así porque Dios no ha terminado su obra. No, él está explicando su frustración. Dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta, de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son, y así parecería que cambia así medio raro, los nombres de los valientes que tuvo David. José Basepet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Ahora, cuando tú dices, bueno, un asesino múltiple y lo celebran como la gran cosa, pero era uno de los principales del ejército de David, uno de sus valientes. ¿Quién ha practicado como box? O ha hecho así como, bueno, ¿quién ha subido las escaleras de su casa y se cansa en 3 minutos, no? Vamos a ponerlo más corto. O sea, imagínate sostener un combate no con una persona, sino con 800 personas. Era una persona que tenía capacidades físicas bastante considerables, ¿no? Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunidos allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espalda. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. A lo mejor a ti se te ha quedado pegada la mano pero en el celular, pero este hombre de tanto, bueno, la mano se quedó cerrada y es una sensación horrible. No sé si te ha pasado con alguna herramienta, un mazo digo, se siente como feo. Después de fue Sama, hijo de Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Entonces estaban en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua de pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y lo trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó. Dijo, lo que hicieron estos cuates es mucha valentía, esto es más bien como un sacrificio a Dios. Lejos de mí sea, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros, ¿no? Y nosotros muchas veces nos anda correteando los perros, pero este cuate contra 300 se levantó, ¿no? Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y los puso David como jefe de su guarda personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Hanán, hijo de Dodo, de Belén, Samá Oradita, Elica Oradita, Eles Paltita, Ira, hijo de Iques Tecoita, Abieser Anatotita, Mebunaí Husatita, Salmón Oaita, Mahari Netofatita,
Eleb, hijo de Baná, Netofatita, Itaí, hijo de Rabí, de Gaba, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, y de ahí del arroyo de Gaz, Abi, Albón, Arbatita, Asmavet, Baruamita, Eliabá, Salbonita, Jonatán de los hijos de Jasén, Sama, Aratita, Ayam, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maca, Eliam, hijo de Aitofel, que si recuerdan, fue el que en capítulos pasados se había pasado al lado de Absalón, pero su hijo Eliam se había quedado con David. Y algo a recordar, Aitofel era el abuelo de... ¿Saquearon de quién? De Betsabé. Eso quiere decir que Eliam era ¿quién? El papá de Betsabé. Y David le jugó chueco a uno de sus valientes, ¿no? Que era el papá, pues, de la mujer con la que se metió. Esrari, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, hijo de Natán de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naharari, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Iratita, Gareb, Iratita. ¿Y quién dice aquí? ¿Que quién era? Entonces no solo le jugó chueco a uno de sus valientes, que era el papá de la mujer con la que se metió, sino a uno de sus valientes, ¿no? Entonces, aquí nos tenemos que acordar un poco de lo que había hecho David. 37 por todos. Ahora, describe a estos hombres. Unos, primero describe con la fidelidad hacia David, hacia Dios, capaces de enfrentarse a unos 800 hombres. Unos que no tienen la cuenta, pero simplemente siguieron peleando hasta que la mano la tenían atorada. Otros que pelearon no solamente con personas, sino con animales. Nos describe, por ejemplo, a este que se enfrentó al egipcio, que tenía un palo, no tenía las herramientas necesarias. Pero eso no fue para él un impedimento, sino que le quitó la lanza al egipcio y lo mató. O sea, buscó las herramientas e hizo el trabajo. Otros que nos describe la fidelidad. Estaba en un campo de lentejas, que había que defender lentejas, pero no era tanto las lentejas, sino que tenía que defender y permanecer en la posición. Y entonces vemos a todos estos hombres recordados por sus proezas, pero capítulo 24 vemos un cambio en la historia. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Podría leer alguien el versículo 1 y el versículo 2? No, nada más el 1, por favor. Okay. Leemos este capítulo y dice que se encendió la ira de Dios. ¿Contra quién? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice que incitó ¿quién? Dios a David para que hiciera un censo, y con una lectura descuidada podríamos decir o concluir, con una lectura descuidada, que Dios estaba enojado con los de Israel y estaba buscando pretexto para castigarlos. Entonces hizo que David pecara para poderlos castigar, lo cual no está describiendo así. Vamos al capítulo 21. Pero de Primera de Crónicas, que es el relato paralelo a este que estamos leyendo. Primera de Crónicas, capítulo 21. Pero Satanás, y aquí ya no nos dice Dios, sino dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, y de hacer censo de Israel hasta Berseba, hasta Dan, informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. Y nos va a decir lo mismo que vamos a ver en el capítulo. Pero este capítulo dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese hacer el censo. Vamos a regresar al capítulo 23 de Segunda de Samuel. Vamos a versículo 3. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. David reconoce que no en todos sus caminos había gobernado en el temor de Dios, y que por lo tanto eso lo ponía en una condición de no justo en todos sus actos. No todas sus acciones demostraban la justicia. También dice que este que gobierna con temor de Dios iba a ser como la luz de la mañana, es decir, que ha salado toda obscuridad, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, es decir, aquella que trae fruto. Entonces, cuando nosotros vemos esto en la manera contraria,
el gobernar con injusticia producía lo contrario al fruto adecuado. Es decir, que el gobernar con injusticia también trae frutos, pero frutos de injusticia. Y esto es lo que estaba sucediendo con David en el capítulo 24. No nos dice por qué, no nos dice cuál es la razón, pero Dios había encontrado falta en David y en el pueblo. Y Dios quería tratar con esto. Dios iba a tratar con esto. ¿Qué es lo que iba a suceder? Antes de avanzar, tenemos que regresar al capítulo que leímos la semana pasada, cuando Dios trae también en el tiempo de David, ¿qué? Trae juicio por algo que había sucedido durante el reinado de Saúl. Y nosotros vemos, o estuvimos hablando, de cómo en este juicio, donde Dios le dice a David, por cuanto quebrantaron ese compromiso que habían hecho y colgaron, y Saúl trató de eliminar completamente a este pueblo con el que habían hecho pacto, yo los voy a castigar. Y entonces trajo 3 años de hambre. ¿Qué es lo que sucedió? Que la forma de poder quitar esto fue a través de que 7 hombres de la casa de Saúl murieran. Y nosotros analizamos o veíamos que estas personas que fueron muertas, de primera mano podríamos decir, bueno, ¿y ellos qué culpa? Cuando nosotros lo volvemos a leer detenidamente, vemos que Dios trajo juicio a cada una de estas personas por asuntos que estuvimos leyendo en capítulos pasados. Por lo tanto, cuando nosotros vemos aquí, y recuerden esto, que Dios quería tratar con las personas, producto de que se había encendido en ira, debemos de partir de la premisa de que su ira es santa. No estaba enojado por nomás que se levantó de mal humor. La ira de Dios es santa. Entonces, la ira era producto del pecado del pueblo y de el mal gobernar de David. Por lo tanto, vemos aquí que Dios, capítulo 24, nos dice, incitó a David. Crónicas nos dice, Satanás incitó a David. ¿Cómo podemos nosotros encontrar a qué se refiere esto? Muy fácil, el libro de Romanos nos describe en capítulo 1 y capítulo 2 que cuando las personas no quieren tomar en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada o a pasiones desordenadas. ¿Qué quiere decir? Que cuando, como seres humanos gobernados bajo Dios, como creyentes gobernados bajo Dios, como seres humanos no queremos tomar en cuenta a Dios y persistimos en esa condición, Dios nos entrega a nuestros pensamientos. Recuerda, todo lo que pasa, todo lo que hace Satanás necesita permiso y autorización de Dios. Siempre. Satanás no gobierna. Entonces, ¿cómo conciliamos estos capítulos? David y el pueblo se habían apartado de Dios. Y entonces Dios los entregó a sus deseos. ¿Cómo es que podemos entender esto de que Dios incitó a David? Bueno, Dios lo entregó a sus deseos. ¿Cuál era el problema detrás de los números, de hacer un censo? Nosotros vemos que en sí el contar personas no era lo malo, porque Dios de hecho le pide en el libro de números, por eso se llama números, a Moisés que cuente al pueblo. El problema no era contar al pueblo, sino lo que Dios descubrió en el corazón de David, la motivación detrás de ese contar el pueblo. Nuevamente, nosotros vemos un fruto, que es el contar al pueblo, lo cual en sí no era pecaminoso. El verdadero fruto era el reto a Dios por la motivación de su corazón. Y Dios entregó a David a ese deseo. Eso es lo que buscaba David, eso es lo que hizo. Entonces, podemos entender lo que nos dice Crónicas, que Satanás, que David dio apertura a escuchar esto. Que es lo mismo que nosotros podemos ver también en Pedro. Primero reconoce, tú eres el Cristo, y tiempo después dice, Jesús, ten compasión de ti. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Entonces, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, incitó David contra ellos a que dijesen, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey?
Dios utilizó a Joab para recordarle, revisa tus motivaciones. Quiere decir que Joab había visto algo en David que lo llevó a concluir, sin la necesidad de conocer su corazón, lo evidente. David tenía intenciones apartadas de Dios o pecaminosas en este censo. Era visible a los ojos incluso de los hombres. Aquí tenemos que hacer una pausa. Bueno, no, ahorita hacemos la pausa. Vamos a seguir leyendo. Se hace el censo, se sabe cuántas personas son. ¿Cuánto tiempo dura el censo? Versículo 8, ¿lo puede leer alguien? ¿Cuánto después de que David se juntó con Betsabé, cuánto tiempo después nació el bebé? Es interesante, ¿no? Digo, no es el asunto de los números, pero 9 meses tardó el producto de esta relación pecaminosa y hubo una disciplina de parte del Señor, y sucede lo mismo ahora con este censo, ¿no? No quiere decir que los 9 sea el tiempo que Dios te espera, no. Nada más quiero que puedan notar cómo esta similitud en el fruto del pecado de David. Entonces, pasan los 9 meses, 20 días, Jehová dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, más 500,000. Entonces, tenemos 800,000 más 500,000, tenemos 1,300,000, para lo cual era un ejército bastante grande para la época. Después de que David hubo censado al pueblo, o sea, justo después de esto, le pesó en el corazón y encontró que aún contando no tenía satisfacción en esto. Ahora, uno de los salmos más conocidos, o de los tantos más conocidos de David, es: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y este hombre que dijo, mi socorro viene del Señor, quería saber cuánta fuerza tenía. O sea, quiere decir que David no era sincero cuando escribió esto. ¿Quiere decir que David no fue inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió eso? No, no quiere decir eso. Sí fue inspirado, sí era sincero. Pero tenemos que entender lo que también Pablo escribe: cuando veas a tu hermano pecar, vosotros que sois espirituales, restauradlos con espíritu de mansedumbre, sabiendo que vosotros también pueden ser tentados. Existe dentro, o existe más bien la posibilidad de que el creyente, apartándose de su comunión con Dios, deje de prestar oído a las palabras de nuestro Señor y haga caso al diablo. Y por lo tanto, que lleguen momentos en los que cumplas el deseo de tu corazón y que, gracias a Dios, inmediatamente te des cuenta que eso no trae satisfacción a tu vida. Gracias a Dios por esto, porque podamos encontrar momentos en los que pecamos y digamos, mi alma no tiene satisfacción en él. Esto no es lo que soy yo, esto no es lo que buscaba realmente. Lo que buscaba siempre estuvo en Cristo. Gracias a Dios por esos momentos. Pero David, y quiero que noten, y a lo mejor lo habrás experimentado, desafortunadamente siempre sucede hasta después de que ya se consumó el pecado. Pero eso no quiere decir que Dios no haya estado pendiente, porque Dios mandó a Joab y le dijo, mire, David, que Dios te dé 100 veces más de los números que sean. ¿Pero por qué haces esto? Estuvo la advertencia de Dios, pero él continuó en el deseo oscuro de su corazón. Después que hizo esto, miren lo que pasa. Y dijo David a Jehová, vino palabra de Dios. Dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Lo reconoció. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Eso, el que nos describa necedad quiere decir que hubo advertencia. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. ¿Qué es lo que hizo la tentación? La tentación de Satanás no convirtió a David en un pecador. Hizo evidente lo que ya estaba en su corazón desde hace tiempo. Y hermanos, eso es algo que nosotros necesitamos entender. Cuando vienen circunstancias a nuestras vidas, hacen evidente en dónde estamos parados en ese momento. No es que, la tentación no produce en nosotros algo, lo hace evidente. Y no es que Dios permita o quiere que pecamos para que nos demos cuenta, pero gracias a Dios, porque aún en esos momentos podemos encontrar y vino palabra de Jehová, diciendo, David le dijo, quita este pecado de mi vida. Y Dios le dice, eso es lo que yo quería escuchar. Qué bueno que ya lo dijiste. Va. Y ese es el asunto que, queridos hermanos,
si estamos pasando momentos de tentación, momentos de prueba, no esperemos hasta consumar el pecado para sentir el remordimiento o el arrepentimiento. Digamos las palabras: Dios, quita esto de mi vida, porque está a punto de dar fruto. Quítalo. Y te aseguro que Dios te va a decir: va, Él quiere hacer esto en ti. Pero bueno, en el caso de David, ya había pasado. Ahora, viene la palabra al profeta, dice: ve y di a David, versículo 12, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra, o sea, enfermedad? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Esto es como... A mí me lleva a pasar cuando mi papá decía: ¿con cuántos varazos vas a aprender? Entonces, que si le digo 1 va a ser muy poco. Si lo digo 2 se escucha más creíble. Pero si le digo más de 2 me va a doler, ¿no? Pero aquí vemos este asunto que está 7 años de hambre. Y no quiero tampoco que pierdas, que pienses que cuando le dice o que te persigan o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan, no es que ese era el único castigo que iba dirigido a David. Cuando decía que tus enemigos te persigan, era algo en contra de toda la nación. O sea, no era como que David dijo: pues lo que yo menos sufra, no. Era en contra también de toda la nación. O 3 días que haya peste en tu tierra o enfermedad. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. El temor al hombre, dice la palabra, es lazo, pero al temor a Jehová es vida. Y lo que nos está aquí presentando es que algo de lo que estaba sucediendo en la vida de David y del pueblo, y que podemos ver en diferentes partes de la Escritura, es que los seres humanos pecan. Una de las razones es el dejar de temer a Dios y empezar a buscar agradar al hombre o temer al hombre. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y esa gratificación hacia los comentarios del hombre son la perdición del creyente, porque has dejado de considerar a Dios como la única autoridad de tu vida y encuentras en los comentarios, en las acciones o en el reconocimiento de los demás algo más valioso que lo que Dios dice de ti. Entonces David dice: caigamos en la mano de Dios, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y uno podría decir como inicialmente: bueno, pobrecitos de estos, ¿no? ¿Y por qué David no? Cosas como estas. Pero tenemos que recordar lo que leímos la semana pasada, que Dios actuó en justicia en aquellos específicamente que tenían también que recibir disciplina. Ahora, otra cosa de la que tienes que pensar es que, o recordar, cuando Dios trae disciplina, incluso como lo menciona en el Nuevo Testamento, cuando dice hay pecado de muerte o pecado que produce que el creyente sea traído a Cristo como tempranamente, no es el castigo en sí el morir, porque cuando nosotros como creyentes morimos vamos a su presencia. Es un acto de misericordia y gracia. Entonces, no olvides eso. 70,000 personas. La justicia de Dios. Pero cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él.
Vuelvo a leer esto que dice David. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Cambió el ver al pueblo como un medio para su satisfacción personal a volver a su llamado. Soy el pastor de estas ovejas. Me enviaron a cuidarlas. Y entonces él se puso por las ovejas y dijo, ¿por qué contra ellos? Yo soy el problema. Y entonces encontramos que Dios llevó esta situación hasta que David entendiera cuál era el asunto. Se estaba sirviendo de las ovejas y había olvidado servir a las ovejas, que era lo que él había llamado. Y hermano y hermana, la prueba que Dios trae, vuelvo a repetir, tiene como propósito hacer evidente delante de nuestros ojos nuestro pecado. ¿Qué es lo que está mal? Hacerlo visible y que podamos en su misericordia volvernos a Él y decir, te necesito. Ahora quiero que veas que Dios paró antes de que David se lo pidiera. La misericordia no fue por la petición de David, sino fue por su bondad y su gracia. Dios había parado, Dios sabía dónde. Y lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando él, o está escrito que se arrepintió, es decir, simplemente se detuvo de esto que estaba haciendo, ¿no? Entonces le dijo, lo que tienes que hacer es hacer y levantar un altar y ofrecer holocausto al Señor. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Es el mismo lugar donde se levantó el templo. Es el mismo lugar donde a las puertas de la ciudad Cristo murió en la cruz. Y es un recordatorio para todos nosotros, como nos lo está presentando, que cuando se presentó este sacrificio, holocausto y ofrendas de paz, oyó las súplicas y cesó la plaga. Es decir, nos recuerda que la ira de Dios que tenía sobre nosotros cesó ¿cuándo? No cuando nosotros le dimos un sacrificio a Dios, sino cuando el verdadero sacrificio fue ofrecido, y este es Cristo por cada uno de nosotros. Esa es nuestra justicia. ¿Qué es lo que nos está buscando presentar este capítulo? Número 1, nos está presentando primero, como tipo en retrospectiva, la primera porción del capítulo 23, hablando en general del gobierno de David o del reinado de David, como un rey que había sido levantado por Jehová, que había sido utilizado por Jehová, que Dios había hablado por él, pero que entendía que no era su justicia, que le había fallado en muchas cosas, pero que aún así la misericordia de Dios no se había apartado de él. Ahora, siguiente, nos menciona que Dios había rodeado a David con hombres fieles. Después nos presenta un evento en el que tanto David como el pueblo habían sido infieles. Y la misericordia que mencionó en el capítulo 23 se expresó en este capítulo con disciplina, a través de mostrarle su pecado y darle la posibilidad de arrepentirse. Y esta es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que muestra a nosotros como creyentes es la posibilidad de ver nuestro pecado, pero no para quedarnos ahí, sino con la posibilidad de ser restaurados, entendiendo que el perdón de nuestros pecados no sucede porque nosotros lo digamos, sino por lo que Él hizo en la cruz, sacrificando y poniendo su vida por cada uno de nosotros. Y es donde podemos encontrar completa expiación, justificación y gracia en su sacrificio. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Lo que nos toca a nosotros es ver el ejemplo de David,
Si el día de hoy hay necedad en tu vida, para, porque estás llegando a lo mejor a un punto sin retorno, refiriéndome a que Dios va a tener que traer disciplina. Si Dios está hablando a tu vida acerca de parar en algún asunto, para. Si Dios está utilizando a hermanos, a hermanas para mostrarte algo, haz caso a Dios. Pero si ya has caído y has encontrado que no tienes satisfacción en esto, vuélvete a Dios. Pero es que, ¿qué es lo que Dios va a hacer conmigo? Te aseguro que nada malo. Lo que te aseguro que Dios va a hacer es transformar tu vida y completar la obra que Él ya inició. Él tiene planes de bien y no de mal. Y ese es el asunto que muchos he escuchado mucho, es que tengo miedo de que si yo le entrego a Dios esto, vaya a hacer algo y que no me guste. Él tiene planes de bien para nosotros. Y sí, hay cosas que pueden ser confrontantes, pero vemos que su misericordia, en su misericordia detiene su ira para darnos perdón y una completa transformación. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por este capítulo. Gracias porque a través de este libro pudimos ver a un hombre utilizado por ti, llamado por ti, elegido por ti, pero con muchas faltas, algunas más graves a nuestros ojos que otras, pero que en tu infinita bondad y misericordia no desechaste. Ayúdanos también a poder ver y valorar y considerar la importancia del arrepentimiento, del reconocer tu señorío sobre nosotros, Padre. Padre bendito, te necesitamos y te rogamos como hijos tuyos que nos ayudes a caminar como es digno de ti. Te bendecimos y te alabamos, Padre. Amén. Amén, hermano.